¿Qué tal? ¿Cómo están? Es momento de dar inicio a un espacio dedicado al arte y la cultura. Es momento de ponernos de buenas, ya que llegan dos amigas con mucha inspiración para promover el apoyo a los artesanos mexicanos, además de conocer todo aquello que va con tu personalidad a través de accesorios, ropa y joyería. Esto es Inspiración Étnica. Quedas en la compañía de Lilian Montaño y Andrea Liera. ¡Comenzamos! Makuali Shiwalakan, Ignoxiun, Concat, Seri, Anahuac, Nicanashkan, Tenochcatlali, Inquesquiscau, Manisemanahuac, Aipoliguis, Aguintenyo, Initauca, Inmexico, Tenochtitlan, Tlazocamati, Motecuzoma, Tlazocamati, Cuauhtémoc, Tlazocamati, Huitlahuac, Tlazacomati, Nezahualcóyotl, Tlazacomati, Seacatltopiltzin Quetzalcóatl, Mexica, Tiagui, México, México, México. Tlantecutli era el dios de la muerte y el inframundo. Su nombre significa Señor de la Tierra de los Muertos en náhuatl. Mictlantecutli era el gobernante del Mictlán, el inframundo azteca. El Mictlán era un lugar oscuro y frío, donde las almas de los muertos eran juzgadas y condenadas. Los aztecas creían que cuando alguien moría, su alma debía emprender un viaje peligroso hacia Mictlán. Durante este viaje, el alma debía superar varios desafíos y pruebas. Los aztecas realizaban rituales y ofrendas para aplacar a Mictlantecutli y asegurarse de que las almas de sus seres queridos tuvieran un paso seguro hacia el más allá. ¿Qué tal, mis inspiraciones? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Inspiración Étnica. Y hoy, mis inspiraciones, tenemos un programa muy especial. Hoy me siento realmente honrada porque tenemos un personaje muy importante de nuestro país, de México. Él es el doctor Iturriel Moctezuma. Él es descendiente directo del Tlatoani, Moctezuma II, quinto emperador azteca, y el señor Acolua es, pues bueno, es toda una trayectoria que tiene el doctor Moctezuma. Él es doctor honoris causa por el Claustro Doctoralis Universum Vitalis, es presidente de la Fundación Tenochcayotl, Casa Moctezuma, gobernador indígena por la Ciudad de México en el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, fundador y promotor del movimiento Tenochcayotl, y militante continuador de la Compañía de Dragones Quetzalcóatl, entre otras muchísimos más cargos. Bienvenido, doctor Moctezuma. Para mí realmente es un honor, y como ven mis inspiraciones, pues yo vine ataviada, como ustedes lo saben, que cada programa yo me caracterizo acorde al tema a tratar, y hoy, con todo el respeto del mundo, vine ataviada pues como princesa azteca para hacer un tributo a todos nuestros ancestros aztecas. Y bueno, mi querido doctor Moctezuma, como le comento, sea bienvenido usted, con mucho respeto y mucho cariño a este programa. Y platíqueme, doctor Moctezuma, ¿cuál es sus inicios en esta, o cómo fue que investigó, o cómo es que usted puede decirnos que es descendiente del emperador azteca Moctezuma? ¿Cuáles son las bases, digamos? Porque muchas personas piensan que hay muchas personas que se dicen, que se ostentan como descendientes de grandes personajes históricos de nuestro país, y eso no es verdad. Entonces yo quisiera que a mis inspiraciones usted los orientara y les explicara cuáles son las bases de que usted sostente que es descendiente de Moctezuma. Por favor. Sí, con gusto. Pues antes de continuar, pues agradezco la invitación a tu programa. Un saludo a toda tu
tu audiencia, a tus inspiraciones, como les llamas cariñosamente. Agradezco la presentación. Finalmente yo soy una persona que, independientemente de los cargos que yo he venido adquiriendo a lo largo del tiempo del trabajo que ya llevo haciendo, pues yo soy un ciudadano que hace todo esto por conciencia y por amor a nuestro querido México. Un servidor, desde que tengo uso de razón, sabemos, en la familia sabemos que somos descendientes, no es algo que yo haya investigado, o no es algo que me hayan venido a decir algún terceras personas, ¿no? Claro. La familia conserva, pues desde el siglo XVI, la conciencia de que somos una de las ramas descendientes directos del señor Moctezuma Xocoyotzin, gobernante mexica. Tú mencionas como el quinto emperador. Realmente el quinto emperador fue el primer Moctezuma registrado en la historia, vamos a decirlo así, que es Moctezuma Ilhuicamina, que es el abuelo de Moctezuma Xocoyotzin, que sería el 9º emperador azteca, quien pues tuvo que vivir la etapa de la llegada de los colonos hispanos, ¿no? Entonces, es importante que la gente pues dimensione la importancia que tiene no solamente para este país, sino en el contexto internacional, el preservar los linajes, ¿no? Las grandes potencias del mundo, China, ¿no? Inglaterra, la propia Rusia, los países árabes, conservan sus linajes, ¿no? Tienen registro de todas esas familias que descienden de manera directa de antiguos gobernantes o celebridades, ¿no? Del pasado. Entonces, el mexicano ha perdido en gran parte el rastro, ¿no? Sí. La gran mayoría de los mexicanos, si acaso, saben quién fue su abuelo, ¿no? Ni pensar en quién fue su bisabuelo. Entonces, la familia mía, que ha conservado el árbol genealógico desde la primogénita de Moctezuma. Moctezuma II, o Moctezuma Xocoyotzin, tuvo 20 hijos. Y de esos 20 hijos, solo 6 sobrevivieron a la guerra de 1521, con el enfrentamiento con Cortés y sus aliados. Y de estos 6 hijos, solo 4 tuvieron descendencia, que se sepa, ¿no? Claro. Uno de esos 4 hijos, que es Francisca Moctezuma, su primogénita, cuyo nombre original es Tetlahuehuesquitzin. Francisca Moctezuma ya es un nombre en la época virreinal, y de esa línea nosotros descendemos. La particularidad de la línea genealógica o de la rama de los Moctezuma de la cual yo provengo, y que hoy en día en los libros de historia somos conocidos como los Moctezuma de Chilapa, claro. La particularidad de nuestra línea es que es una línea 100% mexicana. Francisca Moctezuma, la primogénita del emperador, no se casó con un español o un castellano. Ella se casó con el príncipe de Catepec, el señor Guanitzin, otro mexica, y sus descendientes a su vez se casaron con nobles indígenas de la Triple Alianza de Texcoco, de Tacuba. Es decir, la línea mía es la única que no se combinó en las primeras generaciones con la nobleza española, ¿no? En este caso, o con castellanos y colonos traídos por Hernán Cortés. Sí, aquí es muy importante mencionar mis queridas inspiraciones, como lo dije en un inicio, que todo esto está basado en libros de historia y estudios muy serios, en los cuales aquí podemos nombrar al doctor Jesús Hernández Jaimes, que realmente él hizo una labor muy importante en estudiar todo el linaje, todo el árbol genealógico de ustedes. ¿No es así, doctor? Sí, él es mexicano, él es de allá, cercano a la comunidad de Chilapa, y también el doctor etnólogo Arnold Leboff, ¿no? Que él es alguien que colabora con la Universidad Jalónica de Cracovia, de Polonia. Entonces, también hay algunos artículos que ha hecho la revista Historias y Relatos de México, que tiene que ver con la arqueología mexicana. Es decir, hay muchas fuentes, el propio Archivo General de la Nación, claro, donde podemos consultar justamente los linajes de las familias descendientes de Moctezuma, que insisto, son 4. Pero de esas 4, la mía es la única que es de linaje originalmente 100% mexica, claro, o 100% mexicano, ¿no? Si lo quieres ver así. Claro, veo también, doctor Moctezuma, que el apellido Moctezuma significa señor del ceño fruncido. ¿Así es, doctor Moctezuma? Pues mira, Moctezuma es un apellido, es un apellido que la familia
la familia nuestra pues exigió al gobierno novohispano Claro. para que se identificara con ese nombre, con ese apellido a todos los descendientes de Moctezuma. En el siglo XVI había más gente que hoy en día que se decía descendiente del emperador. Obviamente pues lo decían falsamente para obtener algún tipo de beneficio. Entonces los descendientes exigieron al gobierno novohispano, al virreinato, que se estableciera el apellido Moctezuma, que es la castellanización de la palabra Motecuzoma, que era el nombre o título del antiguo gobernante Xocoyotzin, el emperador noveno, y que fue también el nombre del emperador quinto. Motecuzoma es un término en náhuatl que puede tener varias traducciones, pero la forma correcta de interpretarse es significa tu señor que se hace respetar. Claro. Entonces cuando alguien le decía Motecuzoma a alguien, significaba tu señor que se hace respetar. Hablarle con respeto, con toda Exactamente. Ya la parte pues de la literatura novohispana y reciente pues lo traduce como señor del ceño fruncido, pero eso ya es una literalidad, ¿no? Claro. El náhuatl hay que interpretarlo, no hay que traducirlo, hay que interpretarlo. Perfecto. Y aquí haciendo un poco de historia, doctor, ¿podría platicarnos cómo Moctezuma en aquellos años, en aquellos tiempos, recibió a Hernán Cortés? ¿De qué manera lo recibió? Sí, miren, como mexicanos tenemos que saber todas las versiones, ¿no? En la escuela nos cuentan una versión de la historia, en las redes, en el YouTube, nos cuentan otra versión, ¿no? Los libros venidos de Europa nos cuentan una versión. También hay que saber la versión mexicana. Y la versión mexicana, pues, es la de los actores directos, ¿no? Moctezuma tuvo, como ya dije, muchos descendientes, y varios de ellos escribieron sus versiones. Entre ellos su nieto directo, Hernando Alvarado Tezosomoc, que justamente es el hijo de Francisca Moctezuma, con el príncipe mexica de Ecatepec. Hernando Alvarado Tezosomoc escribió un libro que se llama La Crónica Mexicana en castellano y La Crónica Mexicayo de náhuatl, que son los testimonios, recuerdos e historias que su padre Guanitzin le contó y que recogió de todos los sabios de Tenochtitlán que conservaban la tradición oral. Entonces, de lo que se sabe de Moctezuma, cuando llegó Hernán Cortés, pues realmente fue un recibimiento muy cordial, ¿no? En eso coinciden todas las fuentes. Motecuzoma, Xocoyotzin lo trató con gentileza, con hospitalidad. Lo que quizás sería un dato interesante a resaltar es que Moctezuma, una vez que llegó Cortés y estuvo a las puertas de la calzada de Tlalpan en ese entonces, no permitió de manera inmediata el ingreso de Cortés y su comitiva a Tenochtitlan, porque justamente en esos días se celebraba una ceremonia muy sagrada que año con año se hacía a mediados de noviembre y que lleva el nombre de Tlacoquecholi. Esta ceremonia se hacía anualmente y cada 52 años era su versión grande, que es lo que conocemos hoy como la ceremonia de Fuego Nuevo. Bueno, Moctezuma y todo Tenochtitlan se encontraban en ese día sagrado de ceremonia, que consistía en vigilar el paso de las Pléyades, la lluvia de estrellas que se daba en esas fechas. Entonces retrasó la entrada de Hernán Cortés un par de días. Ya cuando autorizó a Cortés entrar, que fue el 8 de noviembre de 1519, Moctezuma estaba en una gran procesión, derivado de la ceremonia que estaba realizando horas antes. Al amanecer hizo una gran procesión para entregar una ofrenda a un templo cercano a la calzada de Tlalpan. Por eso cuando Moctezuma llegó con Cortés, Moctezuma venía con toda una gran comitiva de señores, pero porque venían por la ceremonia, no es porque vinieran a recibir a Cortés. Entonces a Cortés lo saludó muy amablemente, intercambiaron algunas palabras y le pidió a Cortés que lo esperara sentado en una casa, en un palacio que estaba ahí al pie de la calzada. Ya después que terminó el ceremonial, Moctezuma regresó y visitó a Cortés y a todos los que hospedaban ahí en el palacio de Atzayacat, de gobierno, ¿no? Entonces, como nos podemos dar cuenta, pues la historia tiene pues algunos detalles, ¿no? Muy enriquecedores, ¿no? Anécdotas, no es tan parca y tan plana como nos la cuentan los libros, pues vamos a decirlo así, de la historia oficialista. Es importante que pues sepamos esas aristas. ¿Por qué? Porque nos vamos adentrando en la psicología, en la mentalidad, ¿no? Moctezuma al ver a Cortés, pues le pareció que frente a él estaba pues algo
algo excepcional. Algo nuevo, ¿no? Y lo mismo Cortés, cuando vio a Moctezuma, pues para Cortés fue ver un misterio, ¿no? Algo desconocido, jamás se habían visto en la vida. Exactamente. Entonces, se dice también que para Moctezuma fue a ver al dios Quetzalcóatl, ¿no? Se puede decir. Pues mira, también ahí esa parte está un poquito tergiversada. Uh-huh. El concepto de que Moctezuma confundió a Cortés con Quetzalcóatl es totalmente falso, ¿no? Sí, eso es una versión muy posterior. Uh-huh. Moctezuma mismo, cuando se presentó ante Cortés, le dijo, ustedes, que son palpables y mortales como yo, siéntanse a gusto, aquí están en su casa, y hay un dato muy interesante. Realmente los que creían que era divino no era Moctezuma Cortés, sino que el propio Cortés comenzaba a creer que Moctezuma era una especie de semidios. A Moctezuma, sus enemigos y los pueblos rivales le tenían como una fascinación. Le inventaban que Moctezuma se hacía pasar por un dios. Entonces, cuando Moctezuma tuvo a Cortés enfrente, le aclaró: yo no soy ningún dios. Mis rivales, ¿no? Mis enemigos, dicen que yo me hago pasar por un dios, pero yo soy igual de mortal y palpable que tú. Claro. O sea, realmente la historia real es al revés. Cortés fue el que creyó que Moctezuma era un semidios. Moctezuma jamás creyó que Cortés fuera un dios, pero al momento de conocerse se hizo la aclaración, ¿no? Claro. No, eso de que lo confundió con el dios Quetzalcóatl es una tergiversación de un hecho que sí puedo comentar. Quetzalcóatl es pues el numen o la representación de los grandes sabios de la náhuatl, ¿no? Es como decir Cristo, valga la expresión, es como una comparación, es como decir Cristo. Entonces, los Cristos o el rumbo de Quetzalcóatl es el rumbo del oriente. Y por eso, pues cuando llegaron los hispanos, los castellanos, por el rumbo del oriente, por donde sale el sol, se les recibió con el ritual y el saludo de Quetzalcóatl, ¿no? Claro. Pero por respeto, por el rumbo por el que llegaron. Perfecto. Que si hubieran llegado por el poniente, sería otra deidad la que hubiera intervenido en el ritual de bienvenida, ¿no? Perfecto. Entonces, eso es... Muy interesante, doctor. Créame que la historia de México deberíamos todos estudiarla a fondo, porque sí, como me comenta, doctor, la historia en los libros de texto es completamente diferente a lo que todo el mundo conoce. Sí, y crea complejos, crea traumas, crea una serie de malas percepciones y afecta nuestra identidad el tener una historia incorrecta. Insisto, hay que conocer y leer todas las versiones, ¿no? Claro. Pero la versión de la familia Moctezuma que se ha venido escribiendo desde el siglo XVI, pues claro que es una fuente fiable y claro que es una versión que todos los mexicanos deberían conocer. ¿Por qué? Porque es la versión de primera mano. Claro. ¿No? Nosotros siempre hemos dicho, si vamos a hablar de la historia de Tenochtitlan, de los mexicas, pues a los primeros que deberíamos preguntarles es a la familia Moctezuma. Claro. Si yo quisiera conocer la historia de Israel, pues a los primeros que les preguntaría sería a los judíos, ¿no? Claro. O a los descendientes de los señores gobernantes judíos. Así, cada cultura que nosotros tomemos, preguntémosle a los descendientes directos. Si queremos conocer la historia maya, vayamos con las comunidades mayas. Perfecto. ¿No? Entonces, claro, eso creo que es lo correcto. Y aquí podríamos fusionar, por ejemplo, alguna situación del México antiguo al México actual. ¿Qué pudiéramos nombrar en la actualidad para poder fusionar estas dos cosas? Pues mira, de entrada, yo podría poner aquí sobre la mesa un tema muy álgido, que de hecho es un tema de discusiones desde hace décadas. De un debate, ¿no? Exacto, de si México existía antes de que llegara Hernán Cortés. Exacto. ¿No? Sí. La gente piensa que no existía, pues porque hoy en día pues no hablamos náhuatl, tenemos otro tipo de religión, pues nuestro aspecto físico mismo pues ya no es el de ese rasgo indígena de hace 500 años, ¿no? Sin embargo, haciendo honor a la verdad, un país se funda, una nación se funda, pero un pueblo se gesta. Claro. O sea, si no existía México, sí existía el pueblo mexicano, porque México, como es el nombre de nuestra nación, es México, y México es una palabra originaria del México, del antiguo México prehispánico, es una palabra mexica. México significa lugar de los mexicanos. Claro. Y así le decían los propios españoles a los mexicas, les decían mexicanos.
A todos los territorios gobernados por Moctezuma y la Triple Alianza le llamaban los propios españoles México. Si nosotros agarramos libros escritos por castellanos o españoles del siglo XVI, nos vamos a encontrar que a Moctezuma le decían mexicano, y que a los mexicas les decían mexicanos, y que a estas tierras le decían México. Entonces, México como pueblo ya existía. Como Estado-nación en la configuración actual, pues claro que no existía, pero tampoco existía España, tampoco existía Rusia, o sea, no existía ningún país. O sea, creo que es una trivialidad, ¿no? Creo que el pueblo mexicano ya existía. Y como país, Estado-nación en la configuración actual, obviamente que no, apareció en 1821, así como España, Rusia acaba de aparecer, ¿no? En 1990, ¿no? Porque antes era la Unión Soviética, Israel acaba de aparecer en 1948. Entonces, el mensaje es México como Estado-nación, claro que es una cuestión moderna, pero como pueblo, al menos tenemos 1000 años de antigüedad, como pueblo mexicano. Porque los mexicas salieron de Aztlán en el año 1064. ¿No? Claro, perfecto. Esa es una confusión que todos debemos de saber y pues estar completamente al pendiente. Así aquí, es. Doctor Moctezuma, quisiera también que nos platicara, que aquí trae algo muy interesante, mis queridas inspiraciones, si pudieran enfocarnos en cabina, por favor, que es un bastón de mando. Es un bastón de mando, pues digamos que es muy parecido al que se le otorgó a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Nos pudiera comentar, doctor Moctezuma? Sí, mira, antiguamente las personas que tenían algún cargo o distinción dentro de los gobiernos de la náhuatl, que es el nombre correcto para definir al México prehispánico, se les daban cetros, insignias, ¿no? Incluso quetzalcopilis, coronas de plumas, ¿no? Para a manera de distinguir su rango y jerarquía. Ya durante el virreinato se adoptó esas insignias mediante la figura del bastón. ¿No? Este bastón es un uso y costumbre de nuestros pueblos indígenas mexicanos que ha venido conservándose a la actualidad. Realmente este bastón lo que significa es que nosotros tenemos una encomienda, un encargo. No es que seamos los mandamases, es que nosotros llevamos, como decirlo, valga la comparación, como la estafeta de los olímpicos antiguos, que iban pasando la antorcha de fuego de pueblo en pueblo. El bastón es eso. Entonces, a mí se me entregó por parte de nuestra etnia mexica, nuestra casa Moctezuma, ¿no? Y por parte de un movimiento que nosotros consideramos es en esencia la hermandad de los pueblos originarios y que hemos venido llamando Pacto por Anáhuac, ¿no? Desde hace 2 años. Pero realmente el Pacto por Anáhuac es un movimiento, una postura política de hace 2 siglos. En 1824 se firmó el Pacto por Anáhuac, que garantizaba que una vez convertido el Imperio Mexicano de Anáhuac en República Mexicana, se garantizaba que todos los estados, reinos y provincias existentes en ese entonces pactaban un pacto federal, ¿no? Entonces, hoy en día, nuestro movimiento está pactando que todas las etnias, las 68 etnias reconocidas y todas las demás por reconocer, pues pactemos que independientemente de la soberanía y autonomía de nuestros territorios que se está reconociendo por la Constitución, pactemos que somos parte de un país, ¿no? Que somos parte de un territorio y que debemos nosotros conservar esa integridad territorial y ese pacto federal. Obviamente, la federación tiene que respetar la vida interna de nuestras comunidades, nuestros usos y costumbres, sistemas normativos, y esa es la armonía entre el Estado mexicano y el Estado autóctono, ¿no? Entonces, este bastón representa esa encomienda que yo tengo. Perfecto. Y aquí, doctor Moctezuma, ¿nos puede explicar qué significa cada uno de estas? ¿Cómo le podemos llamar insignias? ¿Qué se puede llamar? Estos listones que están aquí, que son de 4 colores, bueno, estos que están acá, a veces han visto ustedes que en nuestras ceremonias, nuestros hermanos indígenas ahí estamos. ponen al centro un mástil y alrededor jalan listones y hacen una especie como de casita, ¿no? Pues cada listón representa un rumbo cósmico. Estos 4 colores que son el negro, el rojo, el amarillo y el blanco representan los 4 rumbos del universo. El blanco es el rumbo de los muertos, el rumbo del norte. El rojo es el rumbo de las mujeres o el del rumbo femenino del universo, que es el rumbo del poniente. El negro es el rumbo de las futuras generaciones, ¿no? Que es el rumbo del sur. Y el amarillo es el rumbo del oriente por donde sale el sol, que es el rumbo masculino de la creación. Entonces, cada uno de estos listones
pues representan a los pueblos que están repartidos por los 4 rumbos o los 4 vientos dentro de la cosmogonía indígena. Perfecto. Aquí, doctor Moctezuma, podemos añadir también qué problemas en la actualidad enfrentan los pueblos indígenas. Yo sé que son muchísimas necesidades lo que tienen nuestros hermanos indígenas, que mis inspiraciones también lo saben. Yo apoyo mucho a mis hermanos indígenas, pues difundiendo su artesanía, porque muchos están en unos pueblos muy alejados de la ciudad, que es donde más pudieran comercializar sus productos, y para mí es muy importante. Ustedes lo saben, mis amigos, yo he recibido 2 medallas al mérito cultural, por esa difusión y apoyo a mis hermanos. Pero doctor, en este caso, ¿qué necesitan los pueblos para poder difundir sus usos, sus costumbres, sus dialectos, todo eso? Bueno, nosotros encabezamos un movimiento social y cultural, ¿no? Sí. Y uno de nuestros lemas es el gobierno de los pueblos, Claro. instaurar el gobierno de los pueblos. El primer problema que yo veo acerca de las comunidades indígenas es que muchas veces, la gran mayoría de las personas no sabe que son indígenas. Claro. Todos somos indígenas. Claro. Todos somos indígenas. Claro. Indígena es aquel que vive donde nació. Cuando tú no vives donde naciste, eres un migrante. Claro. Pero todos somos indígenas, es decir, nuestros hermanos zapotecos, mixtecos, purépechas, otomíes, tienen la categoría de originarios, pero usted y yo somos indígenas. Yo soy un indígena de Tenochtitlan, un indígena de Ciudad de México, porque nací aquí y aquí vivo, y conservo gran parte de mis usos y costumbres en mi forma de ser y en nuestra organización. Entonces, lo primero que tenemos que definir es que todos tenemos derechos indígenas. El dividir a la gente en mestizos e indígenas no solamente es un error, me parece que es una cuestión racista, porque todos los humanos somos mestizos. No existe una raza pura, ¿no? Todos los humanos somos mestizos. Hasta los propios pueblos originarios de México son mestizos. ¿Por qué? Porque aquí vinieron, pues, oleadas asiáticas, ¿no? Oleadas de otras latitudes del mundo a conjuntarse en lo que fue Mesoamérica. Entonces, los derechos indígenas son los derechos de la comunidad, del municipio, y es lo que debemos primero entender. Ahora, los derechos originarios son justamente el derecho a que pervivan en este Estado mexicano todos esos estados previos a la creación de la República Mexicana. Claro. En este caso, la Triple Alianza, ¿no? Tenochtitlan, ¿no? Los señoríos, los 38 señoríos de la Gran Confederación de Anáhuac. En el virreinato hubo provincias y reinos. La propia Casa Moctezuma, que un servidor representa, pues constituye un gobierno, ¿no? Claro. Un gobierno autóctono que jamás tiene por qué estarse entrometiendo en el gobierno federal. Es armonizarnos. Claro. Ellos se encargan de la parte de la integridad territorial. Todos los gobiernos indígenas se encargan del interior de las comunidades. Perfecto. Esa es nuestra postura política y pues Pues es muy extenso el tema, claro que sí, doctor, yo igual le agradezco. Es el tema muy, muy extenso que pues mis queridas inspiraciones en media hora no podemos abordar porque se quedan en el tintero muchos detalles, muchas cosas que yo deseo preguntarle al doctor Moctezuma y espero aquí enfrente de mis inspiraciones quisiera invitarlo de nuevo, doctor, para que nos honre con toda esta información que a veces como mexicanos tenemos la responsabilidad de conocerla porque es nuestra nación, son los orígenes de nuestro país. Y doctor Moctezuma, si quisiera por favor dar alguna página para que pudieran contactar o para que tengan más conocimiento sobre toda esta información que es muy valiosa para las personas que están interesadas en conocer nuestra cultura y nuestras raíces. Pues bueno, yo en Facebook, que es mi única red que tengo, de momento no tengo TikTok, no tengo nada más, yo tengo en Facebook mi perfil como Ituriel Moctezuma, justamente como aparece en pantalla, pero tenemos otras organizaciones con sus propias páginas, como Tenochcayot, Casa Moctezuma, Tlatocan Mexica del Valle de Anáhuac, el Pacto por Anáhuac, el Congreso de Anáhuac. Entonces, lo repito para que quede claro. Bien en el audio y en el video. Yo aparezco en redes sociales, en Facebook, como Ituriel Moctezuma, así nada más. Pero administro otras páginas de organizaciones que coordino junto con otros compañeros. La primera de ellas es Tenochcayot, Casa Moctezuma. Otra página que se llama Tlatocan Mexica del Valle de Anáhuac, también es un grupo en Facebook. Pacto por Anáhuac, ¿no? Que también es una página en Facebook. Y todas las páginas que tienen que ver con el calendario mexica. Yo diariamente, en un grupo público que se llama Teotlamatliistli, Calendario de Moctezuma,
diariamente publico la fecha mexica en la que nos encontramos, porque también los mexicanos debemos aprender nuestro calendario ancestral. Los documentos oficiales de países como Israel o como China traen sus fechas de sus calendarios de ellos, Claro. ¿no? Entonces el gobierno mexicano debería también adoptar esa buena costumbre de poner nuestra fecha de documentos oficiales en nuestro calendario autóctono. Entonces yo diariamente en este grupo de Teotlamatilistli, calendario de Moctezuma, publico la fecha mexica. Tengo un grupo de astronomía azteca, que se llama Tonalnepantla, la ruta del águila solar. También hacemos difusión acerca de la importancia del maíz, porque el maíz no solamente es un alimento, el maíz es la planta sagrada de México. Es lo que le iba a preguntar exactamente, doctor, exactamente, que tengo información que para los aztecas el maíz era lo más importante. Lo más importante. Alrededor del maíz giraba no solamente la salud y la nutrición, giraba la religión. La economía, exactamente, incluso hasta la política. Sí. El maíz fue moneda en su momento. Sí. El maíz era el regalo de los dioses a la humanidad. El maíz es un invento humano. Claro. El maíz no es una planta natural del planeta. El maíz fue inventado por los antiguos mexicanos. Entonces, el maíz era el centro de la ciencia, la religión, la economía, la política. Era lo más importante para el mundo prehispánico, para el mundo de Anáhuac. Entonces, pues, ¿cómo no vamos a hacer difusión y defensa del maíz si es lo más importante? Claro, y sigue siendo lo más importante porque digamos que es lo básico, nuestra alimentación, ¿no? Lo básico para nosotros los mexicanos. Entonces, pues quiero mandar muchos saludos. Muchísimas gracias para Amali González, Griselda Jurado Moreno, muchísimas gracias, Uma Garduño Mendoza, Carlos MX, y pues muchísimos amigos que nos están viendo, que se conectaron, muchísimas gracias. Y también quiero comentar algo rápido, que también es descendiente de Zapata. Por ahí viene ahí alguna línea, ¿no? Platícanos. Bueno, lo que sucede es que mi familia, desde el siglo XVII, se fue a asentar a las montañas de lo que hoy es Guerrero, Chilapa, Acatlán, Citlala. Claro. Si la gente busca en internet la historia de los Moctezuma de Chilapa, pues encontrará la historia de mi familia. En esas sierras, ahí se fueron a asentar y a refugiar todas las casas nobles que estaban de momento perseguidas durante el virreinato. La casa de Tacuba, la casa de Texcoco, la casa de Tenochtitlan. Todas esas noblezas se fueron a refugiar ahí y allí entre ellos se entrelazaron, hicieron nuevos matrimonios. Ahí se conservó la nobleza indígena originaria sin cruza con castellanos o con novohispanos, ¿no? Claro. En la época de la Revolución, cuando llega Zapata a esas mismas sierras, pues es recibido por la familia Moctezuma. Entonces, una pariente de Zapata, una prima, se casó con mi bisabuelo, ¿no? Entonces, si alguien viera la foto de mi bisabuelo, es el rostro de Emiliano Zapata. Sí, exacto. Eso sucedió en la Revolución. En la Independencia, que es algo que también me gustaría comentar en el tiempo que nos queda, también la familia participó en la Independencia de México. De hecho, este país se llama así por participación de la familia Moctezuma. La gente piensa que el movimiento de independencia es un movimiento de los criollos, ¿no? El cura Hidalgo hizo un movimiento de emancipación de los criollos, no de independencia. El cura Hidalgo no quería la independencia de este país, de la corona española. Quien proclamó la independencia de México fue el Congreso de Anáhuac de 1813. Y ese Congreso de Anáhuac se organizó en Chilpancingo, que es la pequeña Chilapa, Chilapatzingo. Entonces, mi familia organizó junto con el siervo de la Nación Morelos el Congreso de Anáhuac, donde se decretó que la lucha independentista era total y que se iba a independizar esta región de la corona española, y por eso se adoptaron el nombre de América Mexicana o Imperio Mexicano. El propio Morelos, convencido de las ideas de la familia Moctezuma, dijo en el discurso de bienvenida, dijo que la lucha de independencia era para restablecer el Imperio Mexicano de Moctezuma, de Xicoténcatl, de Calzonzi, de Nezahualcóyotl. O sea, el propio padre de la patria lo aseveró. Entonces, estamos hablando de que nuestros independentistas pues son realmente gente que siguió la línea de ese México original antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pues sí, doctor Moctezuma, créame que... Francisco Moctezuma de Chilapa fue el ancestro nuestro que organizó junto con Morelos la independencia de México a partir de 1813. Pues mucha información, como les digo, mis queridas inspiraciones quedan en el tintero, muchísimas cosas que deseo platicar y preguntar a mi querido doctor Moctezuma, porque sí, yo estoy muy interesada en conocer realmente la historia de México y saber de dónde venimos. Y doctor, para despedirnos, algunas palabras que usted sepa a todas mis inspiraciones
desde el fondo de su corazón, que usted ya sabe cómo decirlas. Pues son palabras que siempre repetimos en cada ceremonia y acto solemne, en este caso en agradecimiento a ti. Son palabras que nuestros ancestros pronunciaban cada vez que daban un mensaje a las personas, y lo voy a decir en náhuatl y lo voy a decir en español. Tlaticpan toquistinties. Y esto significa, la tierra será como sean las personas. Entonces, si queremos un buen país, seamos buenas personas, ¿no? Si queremos un país glorioso, seamos gente que sepa honrar la gloria, no solamente personal, sino de tu comunidad. Exactamente, y así. El sol es para todos. Claro que sí, y así, pues vivamos felices, ayudando y conviviendo con todas las personas que están a nuestro alrededor. Muchísimas gracias, doctor Moctezuma. Para mí es un honor realmente que haya estado conmigo. De verdad reitero esta invitación porque México es un país que quiero, soy mexicana y de verdad me siento muy orgullosa de serlo. Y la historia es básica para las generaciones actuales, ¿verdad? Y las futuras, que conozcan realmente quiénes son y hasta dónde vamos. México es el ombligo del mundo porque aquí se conjuran todas las razas, todos los grupos étnicos del mundo. Exactamente. Aquí está Europa, aquí está África, aquí está Asia, aquí está la América ancestral. Tenemos una cultura vasta, una cultura valiosísima. Somos el epicentro. Exactamente, y sí, de verdad, debemos de creerlo, debemos sentirnos orgullosos de ser mexicanos, y yo por eso mis queridas inspiraciones, repito, por eso vine ataviada así, porque como México no hay dos, y eso pues lo vamos a repetir siempre. Muchísimas gracias, doctor Moctezuma, un de verdad placer que esté conmigo. Pues bueno, muchísimas gracias mis amigos, un abrazo, un beso, nos vemos el siguiente martes, espero que este programa haya sido de su completo agrado como para mí, y gracias, nos vemos el siguiente martes, hasta luego, bye bye. Hasta luego.